Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. La Biblia dice que Jesús viene pronto y Él ha de venir. Jesús dice en su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto nos habla de vivir en santidad. La santidad ha sido uno de los problemas en los cuales muchos no han estado viviendo por causa de haber puesto su confianza en sus deseos, sus apetitos, en lo que piensa la mayoría. Y esto ha influido en el comportamiento no solamente del mundo en sí, sino también de la iglesia. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser prudentes. El Señor Jesucristo habló acerca de ello desde el marco profético en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esperemos a Jesús viviendo en santidad. Ese es el pensamiento que nosotros encontramos en esta porción. No hay otra mejor manera para poder esperar a Cristo que vivir en santidad. La perseverancia en santidad es ser fiel y prudente, es lo que nos dice en estos versículos que hemos leído. Es decir, haciendo su voluntad. Nosotros necesitamos obedecer a Dios. Dios viene por una persona que ha sido limpiada, santificada y que está en íntima comunión con Él. Es importante ser. Pero la segunda parte importante para el proceso de la santificación es hacer el trabajo que Jesús nos mandó. O sea, el ser y el hacer son dos elementos que se conjugan para que nosotros podamos tener una vida práctica en el mundo de santidad. Si nosotros no combinamos el poder vivir apartado de lo pecaminoso y dedicado a Dios, no vamos a poder perseverar. Las dos cosas tienen que ir de la mano, son prácticas, y esto traerá su propia recompensa. Es lo que dice el versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús viene por su iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, que viva apartado de lo pecaminoso, pero que esté dedicado al servicio. Y en esa forma nosotros vamos a encontrar una manera práctica de poder estar en íntima comunión con Él. El problema es querer una vida carnal temporalmente. Y esto es lo que sucede en este caso de este siervo que dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tardara en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, eso es lo que pasa con muchas personas, muchos cristianos, pero son cantidades que quieren prácticamente escaparse por un momento de estar en íntima comunión con Dios. El peligro de creer a la vida carnal de la misma sociedad. Hay tanta influencia en el medio donde está condicionando el pensamiento de la mayoría. Y el cristiano no tiene que caer en esa trampa. Por eso el Señor le dijo a uno de los profetas, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No hay que convertirnos en el pensamiento que tienen los demás y en el estilo de vida, sino al contrario, que nosotros podamos influir en ellos. Pero cuando hemos menguado en creer en lo que Dios dice y le damos más crédito a la vida, al pensamiento y a la conducta del medio en el cual nosotros nos encontramos, entonces las tinieblas prevalecen y el comportamiento del cristiano comienza a parecerse como la conducta de una persona no regenerada, no cambiada. De ahí que entonces el peligro de querer tener vacaciones espirituales. Muchos cristianos han querido eso. Dicen, no, Jesús tarda en venir, todavía no. Creo que
pero más adelante yo me voy a preparar. Eso es realmente algo tan arriesgado que dice el Señor acá que Él vendrá y va a sorprender de una manera. Y no solamente por su venida, sino puede sorprender a través de distintas circunstancias, porque la muerte también está al lado de cualquier persona. Entonces, por eso que no debemos nosotros de darnos vacaciones espirituales. Y aquí habla de comer, de beber con los borrachos, a golpear a su prójimo, a hacer actos de injusticia. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evitarlas. ¿Por qué? Porque esto nos va a quitar el privilegio de poder estar delante del Señor, al peligro de no poder regresar a tiempo como el hijo pródigo. Algunos dicen, no, yo voy a reconciliar con el Señor cuando ya esté cerca mi muerte. No, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Podemos morir de una forma sorpresiva, un accidente automovilístico, un infarto cardíaco, de cualquier situación, y nos puede sorprender en cualquier momento. Y Dios sabe la vida de cada uno. Por lo tanto, las consecuencias de abandonar la vida de santidad son muy graves. En este versículo 48, el Señor dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará, dice, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios solo sorprenderá en su condición pecaminosa. Dios lo va a sorprender en una condición pecaminosa, y esto va a ser muy doloroso. El castigo puede ser presente y también es futuro, o sea que es algo muy severo. El riesgo es de perder la oportunidad de la salvación por el abandono de la fe, por creer al pecado. Y esto algunos todavía no lo han entendido, que la apostasía, es decir, renunciar a la fe en Cristo, se hace también no solamente desde la perspectiva teológica, sino también del poner la fe en el pecado, sustituir la fe por Jesús por la fe en el pecado. En ese momento se está negando a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice? La consecuencia es, y le pondrá aparte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Se está hablando de condenación. Así que el vivir en santidad debe de ser una delicia para no abandonarla. O sea, no hay que tener ese pensamiento que la mayoría quiere tener y con lo cual vive, es vivir una vida desordenada, darle rienda suelta a todo, déjame vivir y yo te voy a dejar vivir tu propia vida. No es así. Si tú quieres estar preparado, entiende que el pecado, el mundo, no tiene nada de satisfactorio. Lo único que puede dar paz y verdadera felicidad es en la íntima comunión con Dios, y esto te traerá una comunión maravillosa con las demás personas. Ahora bien, la incredulidad a la vida plena en la santidad y poner la fe en el pecado para ser feliz es la trampa mortal para el cristiano. No pongas tu confianza, no pongas tu fe en el pecado, en tus deseos pecaminosos, en el mundo. Pon tu fe en el Señor. Ahí es donde está tu felicidad, tu tranquilidad, tu paz, tu satisfacción. Que nunca le des lugar en tu pensamiento, me voy a dar vacaciones espirituales porque de alguna manera voy a encontrar lo que siempre he anhelado. Eso no es cierto. El único que tiene la verdadera paz, felicidad, es estar en Cristo el Señor. Que Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.